Ahora sí, vamos a comenzar con la unidad número 5 de este curso de física remedial sin remedio, movimiento de proyectiles. Esta es la más breve de todas las clases, por eso la estoy lanzando en este mismo instante. Vamos a trabajar nada más con lo que son los componentes de los vectores, el movimiento de los proyectiles y prácticamente con eso vamos a terminar. Entonces, empezando desde el principio, el movimiento de los proyectiles se refiere en cualquier caso, cualquier componente de eh, vamos a ver, de un vector, de un par de vectores. La resultante de dos vectores perpendiculares entre sí, que van a ser nuestro eje X, que siempre es la horizontal, y nuestro eje Y, que siempre es la vertical. Estos son los componentes de un vector. Además, vamos a llamar proyectil a cualquier cosa que recibe un impulso y deja de tener contacto con el objeto que lo impulsó. Esto nos da más o menos una ligera idea de por qué la interacción entre dos partículas siempre tiene que realizarse por intervención de una fuerza. ¿A qué me estoy refiriendo en este caso específicamente? Voy a regresar a mi fiel calculadora. Si yo suelto, no tengo un proyectil, pero si yo impulso, sí lo tengo. Este proyectil recibió una fuerza y dejó de tener contacto con cualquier otro de los objetos. Entonces, nosotros vamos a poder dibujar una gráfica de coordenadas cartesianas o rectangulares donde podamos trazar dos vectores, el eje horizontal y el eje vertical. No es la única manera de trazar coordenadas. Tenemos también las coordenadas polares donde nosotros vamos a tener una distancia y vamos a tener un ángulo. Pero eso no lo vamos a tratar en esta unidad. Nos vamos a limitar a trabajar con las coordenadas rectangulares. Ahora bien, si nosotros dibujamos un vector, el origen de esa gráfica será el punto 0,0. El punto 0. No hay nada en eje horizontal, no hay nada en eje vertical. Las magnitudes de estas componentes horizontales y verticales nos van a dar un vector. No es un vector combinado, es el vector originario y constituye la diagonal de un triángulo. Voy a dibujarlo así rápidamente para que quede un poquito más claro. Aquí lo tenemos. Me gusta así cuando puedo dibujar tan rápido. Nosotros tenemos los componentes de nuestro vector. El vector es en realidad esta línea que estoy dibujando con amarillo y tiene este sentido. Tiene un ángulo con respecto a la horizontal o a la vertical, que son los dos ángulos teta. Este y este. La suma de estos dos ángulos siempre va a ser 90 grados. Siempre. Porque estamos trabajando en coordenadas rectangulares. Vamos a tener un componente horizontal, que es este componente que estamos trazando en verde, y vamos a tener un componente vertical, que es el que estamos trazando en rojo. El componente vertical y el componente horizontal pueden calcularse si se conocen la magnitud del vector y su seno o su coseno. El coseno del ángulo con respecto a 0. X siempre va a estar en 0 y Y siempre va a estar en 90. Excepto que podemos tener
todo alrededor de los 4 cuadrantes del plano cartesiano, que van a ser 0, 90, 180 y 270 grados. Aquí siempre son 90 grados, aquí son otros 90 grados, aquí son otros 90 grados y terminamos con otros 90 grados para obtener los 360 grados de un círculo. Esto nos deja entrever que la función coseno y la función seno van a ser periódicas. Esto significa que se van a repetir. Y los signos serán en función de cuál de estos cuadrantes tengamos. Este lado siempre va a ser positivo, este lado siempre va a ser negativo, y de un lado tendremos negativo en horizontal y positivo en vertical, y positivo en horizontal y negativo en vertical. Las direcciones de los vectores van a depender siempre del cuadrante al que pertenezcan. El vector que nosotros estamos trazando en este momento es positivo tanto en X como en Y, y por tanto va a ser mucho más fácil trabajar con él porque las magnitudes van a ser positivas. Nos basta cambiar nada más uno de los signos, cualquiera de los signos que tenemos ahí, para poder trabajar con los otros componentes. El componente vertical siempre va a utilizar la función seno y el componente horizontal siempre va a utilizar la función coseno. En esto me refiero a que para calcular este ángulo vamos a tomar la magnitud del vector y vamos a tomar el coseno del ángulo, perdón, el seno del ángulo, y para la componente horizontal vamos a tomar la magnitud del vector y el coseno del ángulo. Nos falta nada más conocer a qué nos referimos con este ángulo. El ángulo siempre lo vamos a medir desde 0 hasta nuestro vector. De 0 hasta el ángulo θ y hasta 90 grados. Entonces, los dos ángulos θ que estamos utilizando son complementarios, por eso deben sumar 90 grados. Si no sumaran 90 grados, entonces estamos haciendo algo mal. Vamos a trabajar, por ejemplo, con una magnitud. Tenemos aquí esta, es más, creo que es mucho más fácil, sencillamente abrir un nuevo archivo. Nosotros vamos a tomar aquí el eje X y el eje Y y tenemos un vector resultante. Vamos a suponer que este ángulo, va a ser un ángulo θ de 30 grados, y entonces vamos a poder calcular la magnitud de sus componentes. Para eso necesitamos tener una magnitud para el vector y vamos a suponer que son 100 unidades, 100 metros. Vamos a ponerle 100 metros y 30 grados. Entonces, si yo necesito calcular la magnitud del componente vertical, voy a tener mi magnitud, que son 100 metros, y lo voy a multiplicar por el seno de 30 grados. 30 grados son aproximadamente, en realidad son exactamente 0.5 o un medio. Entonces esto es equivalente a 100 por 0.5 y esto nos da igual a 50. Lo podemos comprobar en la calculadora. Sin seno de 30 grados
50. Ahora nosotros necesitamos calcular el componente horizontal. Y el componente horizontal quedamos que va a ser la magnitud 100 por el componente horizontal, que es coseno z. Coseno de 30 grados. Y esto va a ser igual a... Momento, no les he dicho cuánto es el coseno. El coseno en este caso lo vamos a calcular como 0.86. No es exactamente 0.86. Este es el valor completo y original. Pero me estoy dando cuenta que está al revés. Está bien, no importa. Lo vamos a calcular como 0.86 porque es mucho más sencillo. Y esto 100 por 0.86 son sencillamente 86. Dibujo, sí, acá está, dibujo. Ahora, el valor completo de 100 coseno de 30 es 86.60. Me frustra que esté saliendo al revés mi cámara, pero ahorita ya no tenemos tiempo de hacer más. Esto nos da un par de componentes, entonces ya sabemos que a lo largo de nuestro eje, un proyectil que es disparado en este sentido con un ángulo de 30 grados ejecutará una parábola porque va a estar sometido a la fuerza de gravedad. No olvidemos, la fuerza de gravedad es muy importante y va a desplazarse 86 metros. Voy a poner un color más fuerte. 86 metros en el eje Y, perdón, en el eje X, y en el eje Y va a volar un máximo de 50 metros. Esto significa que nuestro proyectil fue lanzado con un ángulo inicial de 30 grados con respecto a la horizontal y la única influencia que tiene en el sentido vertical va a ser la gravedad. Si el ángulo de lanzamiento fuera enteramente vertical, esto es, lo voy a poner en verde, esto, el desplazamiento horizontal va a ser 0. ¿Cómo lo sabemos? Lo podemos comprobar. 100 coseno de 90 nos va a dar 100. Sabemos que es el desplazamiento vertical. Y 100 coseno de 90 nos va a dar 0. Ahí está el 0. Ahora bien, nosotros podemos calcular la función seno. Ya tenemos seno de 90. Y también podemos calcularlo como el seno de 0 grados. Porque las funciones son complementarias. Esto es muy bonito, al menos en teoría. En la práctica no lo hagan. Pero nos da unos resultados complementarios. Si el ángulo de lanzamiento entonces fuera de 0 grados, el movimiento es el de un cuerpo que sube. Ya lo habíamos visto en las unidades pasadas. Y baja en caída libre. Si el ángulo de lanzamiento es menor a 90 grados pero mayor a 0, su movimiento se estudia estudiando la suma de los componentes
horizontales y verticales de la velocidad en cada punto de la trayectoria. Esto es, vamos a estar calculando, lo voy a poner en negro, este, 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 hasta que lleguemos al suelo. En el movimiento de proyectiles no vamos a tomar en cuenta para propósitos de esta unidad la fricción del aire. Y para simplificar los cálculos, vamos a suponer que la gravedad es constante y son 10 metros sobre segundo al cuadrado, más por facilidad de cálculo. No debería estarlo haciendo porque para eso tenemos la calculadora, pero vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, si el movimiento vertical es acelerado, esto significa simple y sencillamente que está influido por la fuerza de la gravedad. El movimiento horizontal tiene una velocidad constante porque, como no tomamos en cuenta la resistencia del aire, no hay fuerza que influya en su movimiento. Si tuviéramos que tomar en cuenta la resistencia del aire, nunca alcanzaríamos la distancia máxima predecible. Y realmente nunca vamos a alcanzar la distancia máxima predecible en condiciones normales. Los componentes horizontales de la velocidad no van a cambiar. Los componentes verticales sí, y lo están haciendo constantemente. Y van a cambiar de magnitud y van a cambiar de sentido, de dirección. En cualquier punto de su trayectoria, la velocidad del proyectil va a ser la resultante de los componentes horizontales y verticales, lo cual nos lleva a una deducción. El momento vertical más alto va a ser el punto donde se tenga la mínima rapidez, y en cada punto donde las alturas sean iguales, la rapidez al subir será igual que la rapidez al bajar. El proyectil va a tener su máxima rapidez al momento de ser arrojado y al momento de caer a tierra, porque en ambos casos la altura será 0. Vamos a ponerlo de manera gráfica. Vuelvo a tener las coordenadas de origen. Vuelvo a lanzar un proyectil que caerá eventualmente a tierra. Y tenemos nuestro ángulo. Aquí, en este momento, la velocidad en el componente X siempre será 0. La velocidad en el componente Y también será 0. ¿Por qué? Porque todavía no lo lanzamos. Mientras permanezca en el origen, todo es 0. Recibe una aceleración, empieza a moverse y entonces sí tenemos a una partícula que se empieza a desplazar. En este momento, la velocidad va a tener un componente vertical y un componente horizontal siguiendo nuestro componente resultante, nuestro vector resultante. Cuando llegue al punto más alto, este va a ser el punto más alto, nosotros ya no tenemos nada en el componente vertical y solo tenemos algo en el componente horizontal. Seguimos moviendo el cuerpo y en este instante ya tenemos un movimiento horizontal que continúa, pero ahora nuestro componente vertical viene en el sentido de la gravedad. Y finalmente aterriza, suponemos que haciendo un estrépito, y pierde los componentes horizontales y verticales porque ya no se mueve. Técnicamente no es así. Vamos a suponer que sí, porque las condiciones en estos problemas son condiciones perfectas, gracias a que tenemos una vaca esférica observando y por tanto
No hay fricción, no hay flexión, no hay desplazamiento, no hay introducción, no hay rompimiento, no hay nada que no esté claramente delimitado por el enunciado del problema. Resumiendo entonces, el proyectil tiene la máxima rapidez al momento de ser arrojado y al momento de caer a tierra. En el momento donde la altura sea igual a la rapidez al subir y la rapidez al bajar, estaremos alcanzando el acme o el punto más alto de la curva, que es este. Y es en este punto donde tiene la mínima rapidez en el componente vertical. Con esto prácticamente podemos terminar nuestra lección por hoy, por este ratito. Esta es quizá la lección más breve que he dicho. Pues sí, no hay en realidad mucho más que decir. Pero bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo nada más para que no se me vayan así con las manos vacías y se me vayan ligeramente más confundidos de lo que entraron. Volvemos a tener aquí nuestros componentes. Si yo tengo un componente aquí con un ángulo de 45 grados y 100 unidades, unidades, 100 metros. Sí, 100 metros. No, 100, a secas. Le vamos a poner nada más 100. Y aquí le voy a poner nada más 45. Bien, ¿qué magnitudes de componentes horizontal y vertical vamos a tener? Ya habíamos dicho, nuestro componente de el horizontal será calculado con la magnitud 100 por el coseno de 45, listo, y esto va a ser igual a 71. ¿Por qué? Porque el coseno de 45 es 0.71, por tanto estamos multiplicando 100 coseno de 45 es igual a 100 por 0.71 y por tanto esto es igual a 71. La magnitud vertical va a ser 100 por el seno de 45, el cual sigue siendo 0.71 y por tanto la magnitud será 71. ¿Cuánto se va a desplazar nuestro proyectil? ¡Pum! De aquí para acá. 71 unidades. Y de altura 71 unidades. Voy a poner con otro color. 71 unidades y 71 unidades. La mejor combinación para un ángulo de disparo es siempre 45 grados, porque nos da la distancia horizontal más larga con la distancia vertical más larga. Podemos hacer algunos experimentos al respecto, háganlo así como tarea para la clase con 100 unidades de magnitud y el coseno de los ángulos 15, 30, 45, 60, 75 y 90 grados, y lo que vamos a observar van a ser unas cosas similares a esto. 2, 3, 4, 5. No se ve absolutamente nada bien. Tenemos un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, cuatro ángulos, cinco ángulos y 6 ángulos, donde el componente horizontal va desplazándose, pero no es sino que tenemos el de 45 grados, que resulta la altura y la distancia más larga de todas.
Con esto terminamos la clase por el momento y nos vemos la próxima, la lección número 6. Hasta luego.